Buenas tardes, agradezco la invitación al Colegio de Medicina Interna y al organizador de este curso. Tengo mucho gusto en presentarle el tema de gota. Va a ser un tema presentado de una manera muy puntual, con herramientas para la práctica diaria del residente de medicina interna. Vemos que la gota ha sido descrita desde los egipcios, desde el 2640 a.C. Describieron las primeras crisis de podagra. Esta palabra, ya en términos más recientes, es derivado del latín, significa gota. Ellos veían la fisiopatología en ese entonces, se hablaba de una disregulación entre los cuatro humores, en este caso más el de la flema, que tenía su entrada al cuerpo gota a gota a través de estas lesiones características de esta enfermedad, y en estos humores había una regulación y causaba esta enfermedad. Desde tiempo de Hipócrates tenemos una relación con el término reuma y el término podagra y reumatismo, que dicho sea de paso, la palabra griega reos quiere decir fluir. Esto era que estos humores fluían a través de las articulaciones y tejidos y causaban problemas articulares. Él relacionó la podagra con algo que denominó artritis de los ricos y reumatismo, artritis de los pobres. Este personaje tenemos que esta artritis de los ricos posiblemente fue que dado el nombre de podagra porque tenía asociación con la alimentación y el estilo de vida. El término reumatismo en otras articulaciones, otros tipos de artritis no relacionado con gota. La clasificación de gota y artritis fue más para el personaje Celso. Él ya relacionaba también con la obesidad de esta patología. Galeno después ya describió los tofos. Vemos que él vio en la población de los eunucos que tendían mucho a emborracharse y a un estilo de vida similar al de los reyes, con una alimentación basada en carbohidratos, grasas y cerveza, a un aumento en la prevalencia, en la presentación de casos de gota, y fue quien describió más esta enfermedad. El término podagra proviene del griego con un podos, pie, agreos, atacar. Fue descrita desde el siglo V por Hipócrates. En ese tiempo hacían obras de teatro en donde ridiculizaban un poco y hacían bromas de esta enfermedad, como podemos verlo acá. De hecho, tenían una diosa, que era la diosa Trapopodagra, causante de la gota, que decía que a los médicos que atacaban esta enfermedad los iba a ir por ellos y lo iba a hacer un mal. Tenemos a este tratamiento que es la colchicina, deriva desde un término que se llamaba el oboro, que es de Hipócrates, hasta el dedo de Hermes, que es de este personaje, descrito acá arriba. La palabra colchicum autumnale deriva del distrito de Colchis, donde en esta parte del Mar Negro se daba mucho este tipo de planta y pudieron utilizarla para hacer a nivel mundial después la expansión de la colchicina. Thomas Sydenham fue descrito como el Hipócrates inglés. Él describió esta enfermedad en 1683, publicó el Tratado sobre la gota y él propiamente padeció durante 34 años este padecimiento. Vaya que lo conoce bastante bien. El personaje Alfred Garrod en 1848 describió que todo el paciente gotoso tenía cristales de urato en las articulaciones o en tejidos blandos afectados. Él logró discernir a través de la prueba de String Test. Es una prueba donde incuban en el suero de los pacientes gotosos este hilo y tenía la presencia de cristales de urato siempre en esta enfermedad. Logró discernir, pues, de la gota y la artritis reumatoide, que son enfermedades que se pueden parecer, pero que obviamente en gota es donde presentan estos cristales de urato. Es una enfermedad, la gota, metabólica debido a la precipitación en su fase aguda de cristales de urato o depósitos en su fase crónica de este tipo de cristales. Afecta articulaciones y a tejidos extraarticulares. Esto se debe a un desbalance entre la consumo de alimentos ricos en purina y la eliminación. Podemos tener un trastorno en cualquiera de las dos, tanto de producción como de eliminación, dado que este es un metabolismo final y su agotamiento depende de, obviamente, la eliminación renal
y gastrointestinal. Como definición tenemos que es un nivel sérico mayor a 7 miligramos decilitro en el hombre y más de 6 en las mujeres, o más de 2 desviaciones estándar respecto a sexo y edad. ¿Por qué? Porque en el niño y en el adolescente los valores o el nivel de ácido úrico es mucho menor y obviamente tiene que correlacionarse con su edad. En la epidemiología, vemos que en México tiene una prevalencia de 0.35% en un estudio que es el COPCOR, que es de los más representativos en patología reumática de prevalencias en México. Es una relación 4:1, relación hombre a mujer. La incidencia global de gota mundial es de 0.1 hasta 10%. En América del Norte y en Europa es del 1% en países desarrollados. Y la epidemiología respecto a la hiperuricemia sin gota es de 2.3 hasta el 41%. Es muy variable, pero en promedio un 7%. Vemos que la gota no siempre, la hiperuricemia no siempre va a causar gota, o el paciente con gota no se va a expresar siempre cuando solamente esté con hiperuricemia. Hiperuricemia no es igual a gota. Solo el 10% de estos pacientes tiene ataques agudos de gota. Vemos que a mayor aumento o a mayor nivel del ácido úrico tenemos una mayor probabilidad de presentar ataques de gota y que la enfermedad se exprese. La alimentación es una parte muy importante en el aumento de la prevalencia, dado que el consumo de carnes, grasas, carbohidratos, obesidad, índice de masa corporal, entre más tengas, más riesgo tiene de hiperuricemia y gota, y obviamente una parte difícil de afrontar, pero sí, en efecto, el consumo de cerveza es malo para el paciente con gota y tiene muchísima ácido úrico. Hay algunos genes descritos en sus asociaciones, los descritos acá abajo. No vamos a abarcar más tiempo en eso, pero hay relaciones entre los niveles de ácido úrico y genética. Vemos que el contenido orgánico en nuestro cuerpo oscila entre 1.2 gramos en total. Son eliminados el ácido úrico, que es el metabolismo final de las purinas, en un 80-90% a nivel renal y un 20% a nivel gastrointestinal, tanto biliar como intestino. El consumo o el procesamiento de las purinas tiene que ver con nuestra dieta en una tercera parte del porcentaje y 2/3 partes en el metabolismo propiamente de las purinas. Nosotros tenemos varios sistemas que nos ayudan a eliminar este ácido úrico y su metabolismo inicial depende de biosíntesis de novo o los ácidos nucleicos que ya existen son transformados en nucleótidos, nucleósidos o metabolizados conjunto con la dieta y son eliminados a través de uratos por la orina e intestino y en el paciente con gota o con crisis o con tofos puede tener un acúmulo anormal de ácido úrico en estas lesiones. Tenemos nosotros un sistema que es la formación de novo a partir de la ribosa 5-fosfato, sufre una transformación con la fosforribosil pirofosfato, crea en todo este metabolismo IMPs, ¿qué quiere decir? Monofosfatos de inosina, guanosina, que son los que al fin y al cabo van a ir a derivar a uratos o ácido úrico a través de sus transformaciones por las hormonas que más adelante vamos a describir. Tenemos un sistema para reciclar estas purinas, porque el hecho de que las eliminemos totalmente es negativo para nuestro organismo y tenemos que regresar a su estado de ácidos nucleicos o sus otras múltiples participaciones a otros niveles metabólicos. Contamos con una enzima muy importante que es la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa 1. Esta va a transformar la xantina a hipoxantina, pero la hipoxantina la va a transformar a IMP y a AMP nuevamente. Vemos que el metabolismo de las AMP y MP en su sentido de degradación, en términos comunes llegamos a la xantina, que posteriormente, dado esta gran enzima que tenemos una participación muy importante en esta patología, la xantina oxidasa convierte al ácido úrico. En algunas monos, en estudios in vitro, podemos ver que la uricasa tiene participación para transformar en ácido alantoico y derivar mucho más fácil la eliminación de estos productos. Nosotros nos quedamos hasta la xantina oxidasa y lo eliminamos a través
de ácido úrico. También participa una vía metabólica muy importante en estos pacientes, que es la de la fructosa. ¿Por qué va a ser importante? Porque el consumo de excesivamente carbohidratos nos aumenta el IMP, nos aumenta la inosina, que deriva en hipoxantina y xantina a través de la xantina oxidasa y terminamos produciendo ácido úrico. Esto a través de un feedback con la inhibición, cuando están muy altos ya los niveles de xantina y ácido úrico, de la fosforribosil pirofosfato. Cuando se termina el pirofosfato y ATP, se inhibe esta enzima y hasta ahí se queda esta vía metabólica. Entre más consumamos carbohidratos, mucho más la vamos a activar y vamos a producir al final ácido úrico negativo para estos pacientes. Vamos a ver cómo es la eliminación de ácido úrico a través del riñón. Nuestro cuerpo va primero a reabsorber el 99 al 100% en algunas ocasiones de ácido úrico en la porción proximal, el contorneado proximal. Vamos a tener después una fase secretora, donde vamos a tener un 50% de la participación en la asa descendente de Henle, la reabsorción en un 40% en el asa ascendente, y finalmente vamos a excretar en términos al final de esta presentación en un 10% de todo lo que se filtró de ácido úrico y lo que vamos a eliminar concretamente. Vamos a pasar estas fases, que es la reabsorción y la secreción. Les he colocado una gráfica un poco más didáctica en esta diapositiva, donde vamos a ver los cotransportadores. A su izquierda vamos a ver la reabsorción tubular y a su derecha la secreción tubular. Vamos a darle el ímpetu un poquito más práctico a estos cotransportadores para que siempre lo tengamos presentes. El URAT1 es de los más importantes a nivel de la reabsorción. Vamos a trasladar con esto desde el intersticio hacia las células o hacia los túbulos el movimiento de uratos. Los uricosúricos lo utilizan para eliminar ácido úrico en esta vía. El OAT10, OAT4 tiene que ver con la interacción con el ácido láctico. En algunos pacientes con cetoacidosis también lo puede activar, pero participa con estos metabolitos. Tenemos también a nivel de la secreción, participación de estas proteínas de membrana, que son intercambiadores. Estos vamos a tenerlo los OAT3, que son muy importantes para la relación con los dicarboxilatos. Vamos a tener una eliminación también de uratos a través de estos intercambiadores. Estos dos de acá tienen una participación, el MRP4-ABCG2, tienen actividad con el ADP o interacción, necesitan energía para sacar urato al túbulo. Esto vamos a tener relación con los estados de algunos medicamentos, como los diuréticos, pueden activar estos cotransportadores y pueden inhibir estos cotransportadores y podemos causar hiperuricemia. También en estados de deshidratación, los cotransportadores NPT1 y NPT4 pueden ser inactivados y también por falta de secreción podemos quedarnos en nuestro organismo ácido úrico. Hay que tener mucho en cuenta esto. URAT1 en términos generales para los uricosúricos y algunos otros medicamentos que lo pueden participar con él en su tratamiento. Los OAT4, OAT10, vamos a verlos como vemos en esta diapositiva, en los pacientes con cetoacidosis o acidosis láctica. En términos generales, ¿cómo vamos a tener que el ácido úrico se queda en nuestros organismos? Por una disminución de la excreción renal en el 90% de los casos. Tenemos varias formas de que esto pase. Una es con la disminución de la filtración glomerular. Esto lo podemos ver en pacientes deshidratados, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que tengamos bajo gasto, podemos no cumplir con el requerimiento de volumen adecuado y disminuir la excreción renal. Tenemos también en pacientes por ejemplo, en la mujer postmenopáusica, disminución en el nivel de estrógenos y progesterona y nos quita el factor protector de la mujer, dado que la hiperuricemia y gota es muy rara presentarse en la mujer. Hablan los autores hasta de un 6% en total de todos los pacientes gotosos.
realmente se expresa muy poco, pero a nivel postmenopáusico prácticamente esa relación de 4:1 se pierde y podemos tener 2:1 o hasta 1:1 en algunas poblaciones. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes deshidratados porque pueden tener participación los NPT1 y el NPT4, como ya lo habíamos visto, o las tiazidas y asas con la inhibición del MRP4. Ácido acetil salicílico es un medicamento que a dosis bajas, las dosis que generalmente utilizamos en el paciente cardiópata que queremos antiagregar o la antiagregación plaquetaria, puede producir hiperuricemia. Los artículos nos mencionan que hay que tener una balanza entre el riesgo-beneficio, dado que sí producen elevación del ácido úrico, pero a nivel de protección del ácido acetil, tal vez sea mejor la protección cardiovascular que presenta, que le otorga al paciente que retirar este medicamento. Nos deberíamos de enfocar pues en controlar las comorbilidades y controlar el estilo de vida y dieta de estos pacientes. Estas son algunas enfermedades que se pueden asociar a hiperuricemia o que pueden favorecer la presencia de esta. Por ejemplo, trastornos hematológicos como en síndromes mielodisplásicos, leucemias, linfomas. Vemos que son patologías que aumentan el índice de destrucción celular y la liberación de ácido úrico en pacientes con infarto al miocardio y pacientes con insuficiencia cardíaca o septicemia. También puede haber liberación de ácido úrico por múltiples mecanismos. En el paciente con patología endocrina tenemos alguna probabilidad aumentada de presentar hiperuricemia. Son trastornos que promueven la hiperuricemia. Hay medicamentos que podemos añadirle aumento de riesgo de la hiperuricemia, como los diuréticos, tiacídicos y asas. Algunos otros, por ejemplo, ciclosporina, tenemos antituberculosos, tenemos algunos otros medicamentos que hay que tener mucho cuidado cuando los vamos a utilizar más en nuestra población de medicina interna, que son comórbidos, tienen múltiples patologías. Cada que hacemos un cambio de tratamiento o un nuevo tratamiento que incluyamos, tenemos estos riesgos. ¿Cómo se va a clasificar la hiperuricemia? En este caso, va a ser primaria y secundaria. La primaria, vamos a ver que puede ser por hiperproducción o hipoexcreción, como lo veíamos en las vías metabólicas de eliminación de este metabolito. En la hiperproducción tenemos el déficit de la hipoxantin guanin fosforribosil transferasa, veíamos que es un reciclador de hipoxantina a IMPs, lo regresamos a este estado y tenemos déficit de esta enzima, puede ser a nivel completa o parcial. Tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan, donde tenemos trastornos neurológicos, hiperuricemia y gota. Este es el Zech-Miller-Kelly, tenemos hiperuricemia gota y otras alteraciones. Afortunadamente, estas patologías son muy poco comunes y las tenemos en un bajo porcentaje, afortunadamente. También algunos defectos en las secreciones tubulares. Prácticamente estas corresponden a un 10% de la patología de la hiperuricemia gota en estos pacientes. La hiperuricemia secundaria, que es la que siempre vamos a tener hasta un 90% de probabilidades de encontrarnos con estas patologías, tenemos una que se clasifica con hiperproducción, tanto de origen endógeno como la producción exógeno, perdón, con la producción excesiva de etanol o fructuosa, comer demasiado carbohidrato o tomar demasiada cerveza. Son alimentos que tienen muchas purinas y son hipercalóricas. Otras con alteraciones en el aumento del recambio celular, como trastornos tumorales, hematológicos o la psoriasis. La psoriasis, vale la pena decir que es un padecimiento que se puede parecer artritis psoriásica a la artritis gotosa, y las dos tienen este aumento en el ácido úrico en algunas ocasiones. La hipoexcreción de ácido úrico lo vamos a ver clasificado en estas formas: secundarios a fármacos, enfermedad renal o algunas otras diversas. Vemos los medicamentos, que el ritonavir también es un especial medicamento que puede aumentar el riesgo de hiperuricemia. Tanto la insuficiencia renal aguda como crónica puede hacer movimientos muy importantes a nivel de ácido úrico. Podemos desatar crisis gotosas en pacientes con insuficiencia renal aguda. Podemos aumentar el daño en la insuficiencia renal crónica cuando tenemos aumento en estas ácido úrico. Vamos a ver la fisiopatología. ¿Cómo es que estas crisis gotosas en su fase aguda se despiertan? Tenemos en el nivel plasmático el ácido úrico, que cuando está a un nivel normal es soluble. No tenemos ningún problema con este ácido úrico. El problema viene cuando supera el nivel de 6.8 miligramos decilitro y cuando alteramos el pH por alguna razón
a nivel sérico o también en articulaciones. En este estado superamos el límite de solubilidad y este urato tiende a cristalizar. Esto va a cristalizar en las articulaciones, va a tener una reacción inflamatoria local. Estos cristales van a quedar atrapados en estas articulaciones o tejidos, va a crear una inflamación, va a activar el complemento, puede ser a través de la vía clásica o alterna, aumentamos el nivel de fibronectina y cininógenos y empezamos ahí una llamada a varias células inflamatorias, ¿verdad? A una quimiotaxis de macrófagos, mastocitos, fibroblastos que van a atacar ahí o van a tratar de protegernos en su fase inicial. Vamos a liberar la interleucina 1 beta, que es de las más importantes que tenemos participación acá. Y vean, tenemos daño o participación endotelial, siempre a nivel local. Vamos a ver cómo participa el neutrófilo. El neutrófilo trata de proteger la zona, fagocita estos cristales, tratando de eliminarlos, pero a la vez estos cristales causan una lisis en estos neutrófilos. Vamos a tener, pues, una liberación de todo su contenido intracelular, tanto de enzimas, de un entorno ácido. Vamos a tener la liberación de más interleucinas. Ahora van a participar, se agregan la 18, la 8, ¿verdad? Vamos a ver algunas proteasas, etcétera. Vamos a tener un estrés oxidativo muy importante, una acidificación del citosol, ¿verdad? Hay alguna estructura que ha sido descrita en los artículos que le denominaron inflamosoma. Esta va a participar varias receptores, mediadores de inflamación intracelular. Vamos a tener participación de los NLRP1, que son algunos receptores tipo NOT. Vamos a tener algunos receptores tipo TOL, que cuando reciben la presencia o están ahí los cristales, se van a activar, van a formar un complejo con las procaspasas y van a transformarla en conjunto a caspasa 1. Esto va a activar la interleucina 1 beta, vamos a tener la activación consecuente a nivel celular de interleucina 6, vamos a tener la liberación del factor de necrosis tumoral y vamos a tener pues una reacción increíblemente impresionante de inflamación en estos pacientes. Por eso causan un dolor impresionante, elevan la temperatura muy rápido local, etcétera, etcétera. Afortunadamente, nuestro organismo tiene un sistema para controlarlo. Lo desafortunado es que tarda aproximadamente de 7 a 14 días para autorregularse este estado inflamatorio. Participan apolipoproteínas B y E, ACTH, con su producción de esteroides aumentada, los PPAR gamma que se activan y son los inhibidores de la interleucina 1 beta y la interleucina 1,6. Unos nuevos factores que controlan también la inflamación, que son las resolvinas y las lipoxinas. Todo esto se va a autorregular, pero repito, en bastante tiempo. Obviamente un paciente no va a tolerar tanto con estas patologías, ¿verdad? Así. Las formas clínicas se clasifican en estas en forma general: la hiperuricemia sintomática, la gota aguda, gota intercrítica, crónica. Litiasis renal es una patología que vamos a ver en cualquiera de estas fases, no solamente en las crónicas o en la aguda. Siempre tenemos el riesgo en estos pacientes que tienen hiperuricemia de crear litos a nivel renal. Vamos a hablar de la hiperuricemia asintomática. Estos pacientes tienen un nivel, como ya lo vimos, de 7 miligramos para arriba, 7 miligramos de decilitros para arriba. En estos pacientes no se recomienda directamente el tratamiento farmacológico. Siempre debemos, estudiar a estos pacientes para determinar alguna comorbilidad, dado que casi siempre van asociados a síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, alteraciones de intolerancia de glucosa, etcétera. Todo este paciente del que tenemos que darle el tratamiento es, clasificar su factor de riesgo cardiovascular, identificar comorbilidades y darle este tratamiento descrito abajo: ejercicio, limitar el alcohol, equilibrar la dieta, etcétera. ¿Cuándo vamos a darle sí a un tratamiento a un paciente? Cuando tengamos ácido úrico mayor de 10, o que le vamos a dar tratamiento con quimioterapia a un paciente que ya describimos que tenía trastornos tumorales. Vamos a iniciar quimioterapia y la liberación de ácido úrico puede ser tan impresionante que hay que mejor prevenirlo. La clasificación nos habla de la gota aguda. Este es, afortunadamente o desafortunadamente para los pacientes, generalmente se expresa en monoterapia, en monoarticular, 90% de los casos. El 50% se produce en la primera metatarsofalángica, que es lo que clásicamente describimos como podagra.
Tenemos otras localizaciones en un menor porcentaje, hasta en un 10%, que nos pueden llegar a confundir, por ejemplo, en rodilla, codo, en manos, ¿verdad? Nos pueden llegar a confundir con otras patologías. ¿Cómo es en los libros, como nos describen siempre los ataques agudos de gota? Es por la noche, cuando el paciente se va a acostar, tiene cambios de temperatura distal, en los pies se enfrían, cuando en la noche, por ejemplo, ahorita han enfriado, los cristales se precipitan, hay una inflamación local que ya describimos hace rato y empieza el dolor en estos pacientes tan impresionantes. Diagnósticos diferenciales, como habíamos visto con la artritis psoriásica, son enfermedades que también causan inflamación, también causan artritis en algunos pacientes, tienen unas localizaciones similares ocasionalmente. Lo diferencia son las placas eritematoescamosas que pueden llegar a producir la psoriasis y afectación a otras áreas que no lo hace en gota. La artritis séptica, como sabemos, es un paciente que tiene aumento de temperatura, tiene una salida de líquido purulento, tiene fiebre intensa, se asocia con eritema, rigidez, edema, y lo que siempre va a ser una diferencial con el líquido. El líquido va a estar purulento y vamos a hablar más adelante de las características para discernir de estas dos enfermedades, pero vean, si me presentan una rodilla inflamada en un paciente que no hicieron una semiología adecuada del paciente, podemos llegar a confundirlo. La gota intercrítica quiere decirnos un lapso de tiempo entre las gotas agudas y las gotas, el intervalo entre las crisis agudas. Esta es de una duración variable. Cuando te da una crisis inicial, tiempo después, en un 62% puede ser al año, 16% a los 2 años, 11% a los 5, 4% hasta a los 10 años puedes llegar a darte tu segunda crisis gotosa. Son espacios de tiempo que aparentemente el paciente está sin alteraciones y nos puede llevar a pasar el tiempo sin hacerle un protocolo de estudio adecuado. La gota crónica, tenemos esta incapacidad del organismo para disolver cristales de urato, se acumulan, tenemos acumulación en los tejidos o en las articulaciones llamados tofos, son estas lesiones, por ejemplo en codo, acumulaciones granulomatosas, tenemos en el hélix, antihélix, tenemos en el tejido subcutáneo, tenemos estas lesiones en donde pueden llegar a salir un líquido amarillento que nos pueden también confundir con artritis séptica que está drenando o con algunas otras alteraciones. Lo más, aparte de lo visual de los tofos, lo más malo de estas patologías es que puede afectarnos las bursas, puede afectarnos tendones, puede darnos sinovitis, tenemos erosiones óseas, tenemos alteraciones en la destrucción de hueso, en la destrucción de cartílago, etcétera. Muchas otras estructuras que están juntas o adyacentes podemos tener estas lesiones. En un muy bajo porcentaje de pacientes puede presentarse a nivel atípico, por ejemplo, en vía laringea, cardíaca, en válvulas, etcétera. Esta es una estructura de un tofo. Vemos en su parte central los cristales y a lo disperso hacia afuera tenemos la presencia, primero en una estructura llamada corona inflamatoria, tenemos los neutrófilos, tenemos los macrófagos, más distal hacia la periferia tenemos los linfocitos. La litiasis renal en estos pacientes, como vemos, es una prevalencia de un 27%, ya regresando un poco más a la expresión de las enfermedades a múltiples niveles. Los cálculos son radiotransparentes y tenemos que echar mano del el ultrasonido para diagnosticar a estos pacientes. Les recuerdo que todo paciente con hiperuricemia en cualquiera de las fases, tenga o no tenga gota, puede crear litos. Esto podemos verlo cuando hay una alteración en el pH urinario. Cuando es un pH ácido, tienden estos cristales a precipitar. Esta es la forma de estos cristales microscópica, diferenciado del oxalato de calcio, que es otra forma de la pseudogota que también puede crearnos litiasis renal. Vemos algunas alteraciones o algunas asociaciones, las quise poner acá para hablar terminando un poco de padecimiento actual, de la expresión de la enfermedad, las relaciones con las comorbilidades. Tenemos una interacción muy importante con la hipertensión. Vean todo lo que puede causar la hiperuricemia en nuestro organismo. Puede estimular un estrés oxidativo constante, expresar los URAT1 endoteliales, alteraciones del músculo liso vascular, etcétera. Nos puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, demostrado en este estudio, que vean, todos tenemos en estos estudios, nos demostraron un aumento en el riesgo
de la asociación de hiperuricemia e hipertensión arterial. También en el riesgo cardiovascular por infartos o algún otro riesgo cardiovascular, tenemos un aumento en la probabilidad de que nos pueda llegar a pasar. Tenemos afectación a nivel renal, tenemos cambios tanto hemodinámicos como histológicos que nos aumenta el riesgo de glomerulosclerosis o una fibrosis tubulointersticial. Podemos aumentar el riesgo de síndrome metabólico, de SAOS, de alteraciones vasculares a otros niveles como carótida, o aumentar el riesgo de EBCs también o de alteraciones cerebrovasculares. Como ya lo habíamos visto, de lo más importante, el sistema de angiotensina se activa con la hiperuricemia. Quiere decir que tenemos tendencia a un aumento de la presión, retención hídrica, etcétera, etcétera. El óxido nítrico disminuye endotelial, por eso tenemos generalmente una vasoconstricción y aumenta la proliferación del músculo liso, haciendo los vasos de un aumento de la presión arterial. Especial atención tenemos en la preeclampsia. Esto quise ponerlo acá un poco porque en la asociación con los ginecólogos tenemos esto de preeclampsia y ácido úrico. Cuando vemos un ácido úrico en la mujer en un nivel anormal, que quiere decir mayor a 4, que es el nivel que generalmente está en el embarazo, aguas. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos asociarse a una elevación debido a preeclampsia. Cuando tenemos un nivel mayor de 6, más menos 1, tenemos un alto riesgo de presentar preeclampsia. Recordemos un poco de fisiopatología de la preeclampsia, tenemos una inserción anómala del citotrofoblasto, tenemos vasos que esperábamos de una forma ancha y con baja resistencia. No pasa esto a esta remodelación, se quedan con un perfil de bajo calibre y un aumento en las resistencias. Hay una inflamación local, hay muerte celular de estas células trofoblásticas, se libera ácido úrico, tenemos una disminución en la excreción de urinaria y filtrado glomerular. Esto nos aumenta la absorción del ácido úrico y todo este mecanismo fisiopatológico inflamatorio nos despierta hiperuricemia aguda. Tenemos en el paciente de preeclámpsica una alteraciones isquémicas conjuntas. Todo esto nos da mal pronóstico en el binomio. Puede afectar tanto a madre como al producto. De hecho, el IMPER desde el 2002 nos aconseja tener mucho cuidado con elevación, más de 1 miligramo de decilitro en 24 horas en la mujer embarazada o más de 10 miligramos por decilitro independientemente de la toma en el momento en que tú la realices. Pueden ya hablarnos desde que puede tener riesgo ya o necesidad de una interrupción del embarazo por preeclampsia, dado que también la fisiopatología nos habla que hay una acidosis láctica, hay una disfunción renal, se liberan cadena de estrés oxidativo. Todo esto nos aumenta al doble el riesgo de hipertensión arterial sistémica descontrolada después de la preeclampsia o que esta preeclampsia evolucione a eclampsia o muerte perinatal. El ácido úrico anteriormente era considerado criterio de severidad, actualmente ya no es para los ginecólogos, ya el primero de severidad sería la proteinuria en este contexto, pero sí nos habla de una mayor morbimortalidad o de complicaciones en el binomio. Regresemos un poco a cómo hacer el diagnóstico de estos pacientes de gota, hiperuricemia. El líquido sinovial siempre va a ser el gold estándar, siempre hay que cuando haya duda, cuando casos muy característicos, tratar de puncionarlos, ya sea por alguna vez nosotros o el reumatólogo de preferencia, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros sí el diferencial entre estas enfermedades, vean, desde algo traumático, artritis séptica, a artritis reumatoide, y los más importantes a discernir en esto son gota y pseudogota. ¿Cómo va a ser el líquido de estos pacientes con gota? Va a ser de características inflamatorias, ligeramente turbio, lechoso. Vamos a contar con el estudio de birefringencia. Esto va a ser, como ustedes lo ven, prácticamente pseudogota y gota tiene un mismo características de líquido. La diferencia es la birefringencia, que va a ser negativa en el paciente con gota. Vamos a ir a aplicar a esa articulación, a obtener una obtención de líquido sinovial. Vamos a verlo en el microscopio de luz polarizada, que es un estudio que tenemos también a la mano, que nos ayuda a determinar la presencia de estos cristales. Van a ser de color azul cuando se presentan horizontales y de este color anaranjado amarillento cuando son verticales. Esta es una forma muy práctica de hacer el diagnóstico, pero no siempre lo tenemos a la mano. Las características de gota deberán ser clínicas, ¿verdad? Y apoyadas con gabinete. Los que tenemos a la mano también son las radiografías. Tenemos que hay una erosión de hueso
causa lesiones en sacabocado, característica. Vemos aquí la primera metatarsofalángica. Vemos también quistes intraóseos, yuxtaarticulares. Son todas esas las lesiones que podemos encontrar en un paciente con esta crisis de gota o artritis gotosa. El ultrasonido tenemos a la mano también en algunos centros. Es como ustedes saben, los médicos internistas y todas las especialidades clínicas cada vez echamos más mano de la ultrasonido. En este paciente vamos a ver algunos signos, que es el de, por ejemplo, aquí podemos ver un tofo, tenemos un ligero derrame en la articulación, por acá tenemos derrame de articulación, tenemos un signo muy característico que es el de doble contorno. Esto siempre hay que buscarlo. Si ustedes pueden ver, tenemos dos líneas hiperecogénicas en esta parte de acá paralelas. Este es el signo del doble contorno que hay que buscar. Este, por ejemplo, es un tofo que tiene este paciente y derrames articulares pequeños. Es donde podemos ir a puncionar y tomar una muestra para estudios de laboratorio. Estos son los criterios diagnósticos para gota del 2015, son los más actuales. Se hace una clasificación en cuanto al compromiso articular, a los signos y síntomas, curso de la crisis y nódulos gotosos. Vean ustedes que cada uno tiene cierto puntaje, se va haciendo una suma. La suma mayor a 8 puntos nos habla de diagnóstico de gota. Tenemos también que hacer el puntaje con laboratorio, dependiendo del nivel de ácido úrico, como ustedes pueden ver acá. Los cristales, cuando tenemos cristales de urato, es diagnóstico. Cuando no tenemos cristales, podemos hacer diagnóstico también por el puntaje o apoyado con otros estudios que no siempre tenemos a la mano, por ejemplo, la tomografía o la presencia de erosiones en una radiografía. Cada una de estas se va a hacer un puntaje, repito, más de 8, diagnóstico. El tratamiento. Vamos a hablar rápidamente de tratamiento. ¿Cuáles son las esferas importantes? Es controlar, resolver el episodio de crisis aguda, que es el paciente que más sintomático va a estar con nosotros, prevenir la aparición de nuevos cuadros, realmente hacer un enfoque multidisciplinario, que eso sí nos toca a los médicos internistas, de patologías asociadas, buscar las comorbilidades que ya mencionamos en la plática, y este va a ser el tratamiento para un ataque agudo de gota. Vamos a ver que va a depender de acuerdo a la gravedad, lo podemos clasificar por la escala de dolor, menos de 4 leve, 5 a 6 moderado, más de 7 grave. También por la duración, podemos tener un ataque temprano, de menos de 12 horas, establecido 12 a 36 o tardío más de 36. ¿Cuándo es ideal iniciar el tratamiento? Las primeras 24 horas, tanto con AINES o como colchicina, que es el tratamiento que históricamente tenemos el mejor efectivo. El número de articulaciones también se clasifica dependiendo del número articular. Los ataques de leve a moderado lo vamos a tratar con AINES, puedes usar naproxen, indometacina, celecoxib en pacientes con contraindicaciones de estos AINES ya mencionados, o podemos tener a la mano esteroides sistémicos cuando el paciente tiene alguna contraindicación para los anteriormente mencionados, una dosis de prednisona de 0.5 miligramos por kilo, 5 a 10 días es lo que más o menos requieren estos pacientes y suspender. Nunca dejar un paciente con tratamiento suelto sin vigilancia y sin indicación médica de esteroide. La colchicina lo podemos iniciar en una dosis de carga lo antes posible de 1 miligramo. Podemos utilizar 0.5 miligramos cada 8 horas después hasta detener la crisis. Tenemos que hacer énfasis en que la colchicina tiene un efecto laxante, entonces hay que tener cuidado con estos pacientes y hay que advertirles estos posibles efectos. De hecho, remontando a la historia, ellos utilizaban la colchicina como un laxante en donde querían sacar la flema de estos pacientes. Así fue como utilizaron la colchicina. Realmente lo buscaban un efecto laxante, pero encontraron que tenía un efecto antiinflamatorio también. En pacientes que tienen mucho dolor, una escala de EVA más de 7 de 10, podemos usar una asociación entre colchicina y AINE, esteroides orales y colchicina o esteroides intraarticulares. Estos son los medicamentos que tenemos a la mano para aplicación intraarticular. Este es un algoritmo que tenemos adaptado del AULAR, donde nos habla que tenemos que, ya que identificaste este cuadro, controlarlo con AINES, corticoides, colchicina. Hay que tener especial cuidado en los que tienen interacciones con medicamentos que influyan en el citocromo P450 o pacientes con insuficiencia renal grave, no podemos darles colchicina ni AINES.
Cuando tenemos todo este arsenal de tratamiento que ustedes ven acá, cuando no responden, podemos utilizar tratamientos ya mucho más avanzados, un poco difícil de conseguir, pero tenemos inhibidores de la interleucina 1 ya descritos en los algoritmos que podemos llegar a utilizar en casos refractarios o que no logremos el control o la resolución de la crisis. Estos son una tablita que puse esquemática para los medicamentos a considerar. Hay que tener, obviamente, en paciente con problemas renales, cuidado con los AINES. Tenemos problemas también cardiovasculares con los AINES. A nivel gastrointestinal, obviamente, no se puede utilizar. Los esteroides tampoco. Cuando tenemos procesos infecciosos descontrolados, esteroides es una opción que no tenemos que limitar. O problemas hepáticos, pues prácticamente tenemos muy pocos medicamentos disponibles, como podemos usar prednisona, dosis bajas igual, o a nivel local es donde utilizamos el tratamiento local para no interferir con la forma sistémica del paciente. La profilaxis la hacemos con colchicina de 0.5 miligramos cada 12 a 24 horas. Podemos utilizar dosis bajas de AINES. Esto va a ser de una duración variable. El objetivo es disminuir la inflamación y prevenir estos nuevos ataques agudos de gota, que dicho sea de paso, cada que vayamos a hacer algún cambio de medicamentos o incluir, por ejemplo, uricosúricos o incluir alopurinol, que es inhibidor de jantinas, siempre tenemos que hacer una profilaxis antes, dado que si damos tratamiento con alopurinol, por ejemplo, sin darle antes profilaxis, podemos nosotros mismos, al modificar los niveles de ácido úrico, crearle un ataque agudo de gota al paciente. La duración de esta profilaxis va a ser de 3 meses o a 6 meses, dependiendo en pacientes que tengan o no tofos. Cuando tienen tofos, generalmente 6 meses, sin tofos, 3 meses. Este es el arsenal de medicamentos que tenemos para la hiperuricemia gota. Tenemos los ya conocidos alopurinol, febuxostat, que son inhibidores de la jantina oxidasa para limitar la producción de ácido úrico. El febuxostat hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a aumentar el paciente el riesgo cardiovascular. Esa es una situación que hay que considerar. Otros arsenales que tenemos, los uricosúricos, que van a tener participación en el URAT1, ese es su lugar donde va a actuar. Tenemos probenecid, benzpromarona, ¿verdad? Tenemos otros medicamentos como inhibidores de la inflamación, como AINES, colchicina, esteroides en la etapa aguda, ACTH, o inhibidores de la interleucina 1. Uricasas también tenemos algunas que son también de alto costo, pacientes muy seleccionados, aquí sí implica un poco más la experiencia del médico reumatólogo, pero nosotros podemos utilizar fácilmente los otros dos medicamentos ya descritos. Los fármacos biológicos tienen una efectividad alta, tienen buena tolerabilidad, no tienen tantos efectos secundarios, gastrointestinales, renales o metabólicos, pero lo negativo de esto es el alto costo, la poca disponibilidad y que aumenta el riesgo en procesos infecciosos de descontrolarlos o aparecer procesos infecciosos. Veamos el objetivo para la uricemia. Podemos tener la meta de menos de 6 o menos de 5. Cuando queremos ser más estrictos, será a menos de 5 en pacientes que queremos desaparecer tofos o que tienen alto riesgo cardiovascular. Lo primero siempre va a ser educación al paciente, ¿verdad? Explicarle la enfermedad, explicarle la dieta, detener, por ejemplo, diuréticos si es posible, ¿verdad? O cambiarlo. Usar losartán en un paciente, por ejemplo, hipertenso, también tiene un efecto uricosúrico. Tenemos que iniciar alopurinol. Es un consejo siempre y está descrito en las guías. Inicia la dosis bajas y vas aumentando. ¿Por qué? Porque tiene efectos posiblemente secundarios el alopurinol. Tenemos también efectos alérgicos a este medicamento y creamos complicaciones. Empezamos generalmente, como lo vamos a ver en esta gráfica, de una dosis de 50 a 100 miligramos por día. Vamos aumentando cada mes, cada 2 meses, si es necesario, a una dosis de 50 a 100. La dosis máxima es de 900 miligramos por día. Este medicamento hay que tener mucho cuidado porque podemos tener un síndrome de hipersensibilidad que desde dosis bajas en el paciente muy sensible puede tener estas complicaciones y puede ser inclusive mortal. Es decir, tenemos que empezar con dosis bajas y 2, no tenemos que abusar de este medicamento. Dicho sea de paso, tenemos esta mujer que es Gertrude Elion. Ella describió y ella realizó las investigaciones y descubrió el alopurinol y muchos otros medicamentos más que tenemos, que a lo que le debemos en 1988 un premio Nobel. Ella desarrolló la trimetoprim, la ciclovir, la satioprina y la alopurinol.
Entonces, gracias a ella tenemos este gran medicamento. Otra alternativa que voy a mencionar son los uricosúricos, ¿verdad? Estos participan en el URAT1, en el túbulo proximal. Es un eliminador de ácido úrico a través de la orina. Su dosis habitual es de 1 a 2 gramos por día. Hay que tener mucho cuidado en el paciente que está deshidratado. Hay que hidratarlo muy bien al paciente antes de iniciar esta terapia. No es recomendable en pacientes que haya tenido litiasis por ácido úrico y otros medicamentos que tienen efecto uricosúrico son los sartán, atorvastatina o fenofibrato, dicho que podemos utilizarlo en paciente comórbido. Otro medicamento es la benzpromarona, esta su dosis habitual 200 a 300 miligramos, y es otro medicamento que también podemos ayudarnos de esta. El tratamiento dietético va a ser muy importante, dado que veíamos que una tercera parte de la producción o el consumo de alimentos de purinas va a ser una tercera parte del metabolismo, entonces tenemos que controlar eso en el paciente. Hay algunos alimentos que antes eran muy prescritos, o eran muy contraindicados en estos pacientes aparentemente, como café o algunos otros tipos de licor o suplementos vitamínicos. Se han visto que estos no tienen relación. El café tiene un efecto hasta uricosúrico también. La cerveza, esa sí es muy mala, lamentablemente, pero podemos tener otras alternativas como los licores o el vino, que en dosis muy bajas de vino, una vez semanal, podemos completar o tener a la mano alcohol para el paciente sin que suspenda totalmente la cerveza. Esta es una tablita por el tiempo que nos queda, que quiero hablarles de ella. Son medicamentos, les puse a la derecha, los que no podemos darle al paciente. Vean ustedes, las carnes rojas tenemos que excepcionalmente darle, las vísceras, el corazón, sesos, hígado, mariscos tan deliciosos, pan industrializado, tiene mucho contenido de glucosa, de fructosas, y podemos causarle hiperuricemia al paciente, y la cerveza obviamente no, y los alimentos muy grasosos. Hay alimentos que sí tienen ácido úrico, tienen la presencia, pero que podemos darle máximo 2 veces por semana. Por ejemplo, ternera, cerdo, vino, algunos alimentos en almíbar o dulces, que son muy bajos los requerimientos que podemos darle a este paciente, pero le podemos dar. Los que sí están permitidos, estos sí, por ejemplo, ya cabe mencionar los lácteos. Los lácteos desnatados no solamente no elevan ácido úrico, sino pueden disminuir el nivel de ácido úrico. Las cerezas también son benéficas. Podemos darle al paciente huevo, que son proteínas que no van a producir un aumento tan elevado de ácido úrico. Pescados blancos, carpa, lenguado. Podemos tener harinas, garbanzos. Todos son estos medicamentos que, como ven ustedes, el paciente no se queda con una dieta pues sin sabor. Tenemos bastantes alimentos que podemos utilizar en él. Los aceites, se recomienda el aceite de coco o aceite de oliva, que son aceites mucho mejores para estos pacientes. Finalmente, quiero hacerles mención de algunos medicamentos. Estos medicamentos hay que tener cuidado cuando los vamos a ingresar a un paciente. Por ejemplo, los que aumentan el nivel de ácido úrico son los diuréticos, el tracolimus, ciclosporinas, el tratamiento de tuberculosis, que llama la atención que está aumentando la presencia de esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado con pacientes con riesgo cardiovascular, multicomórbido, etc. Levodopa en neurología, también hay que tener cuidado. Algunos interferones. Hay algunos medicamentos que nos pueden llegar a ayudar, por ejemplo, en la suplementación de estrógenos en la mujer posmenopáusica. El ácido ascórbico, 500 miligramos por día, puede ayudar a disminuir el nivel de ácido úrico. Los sartán es un medicamento que generalmente utilizamos prácticamente en bastantes pacientes, o los salicilatos, ¿verdad? Entonces, con esto finalizo mi participación, cumplimos la meta del tiempo. Quiero mandar saludos a los dos hospitales que significaron mucho para mí, la UMAE 14 de Veracruz, de mi sede de residente, y actualmente el Hospital General de Zona donde laboro, y envío muchos saludos a todos los médicos que participan en la atención de pacientes COVID. Seguimos adelante con este tratamiento de los pacientes con COVID, y muchas gracias al AREMIN por la invitación para participar con ustedes, residentes. Sigan siendo muy estudiosos y muchas gracias.